Esto es un Hércules por dentro, donde hace 40 años, Belu, Sí. Liliana Colino, a quien le agradecemos que haya venido aquí, Gracias, Lili. estaba en su interior trasladando heridos. La única mujer, fuiste la única mujer que estuvo en nuestras islas. La turba de Malvinas. Mientras flameaba la bandera argentina, que no es lo mismo. Eso fue lo más emocionante. Si nos tenemos que retrotraer 40 años, ¿no? Hacia atrás, contale a la gente la tarea que vos realizabas en medio de los heridos, en medio del combate. En realidad, yo estaba destinada, igual que el resto de las enfermeras militares, en el Hospital Rubicable que estaba en Comodoro Rivadavia. Cuando fue el desembarco inglés, nosotros no estábamos asignadas a las tripulaciones de vuelo ni al Hospital de Puerto Argentino. Éramos pocas mujeres. Fuerza Aérea fue la primera que incorporó mujeres militares y realmente éramos muy pocas. Cuando nosotros fue el desembarco inglés, es decir, el médico que tenía la tripulación de vuelo, de ese vuelo, me dice: Liliana, ¿nos puedes acompañar? Porque vamos a traer muchos pacientes. Había sido el desembarco y el hospital de Puerto Argentino estaba sobresaturado de pacientes. Yo era enfermera de terapia intensiva en el Hospital Aeronáutico Central, era la jefa de terapia intensiva. Y le dije sí, por supuesto. Y por eso me incluyeron en la tripulación de vuelo. Liliana, ¿cuántos años tenías y cómo fue ser la única mujer en estar en la guerra? En realidad, en la guerra no estuve yo sola. Claro. En la guerra estuvieron además, yo estuve en el TOM, que es el Teatro de Operaciones Malvinas. Después hay 15 mujeres más que estuvieron en el TOAS, que es el Teatro Operaciones Atlántico Sur, que son 6 instrumentadoras que estaban en el Almirante Irízar y 9 de la Marina Mercante, que tenían tareas de logística. ¿Habías soñado siempre con esto, con ir a Malvinas? ¿Qué sensación tenías antes del 2 de abril del 82? Todo lo que tenía era la sensación de que las Malvinas eran argentinas, pero nunca me imaginé que iba a ir en una guerra. Eso es algo que nunca me pasó por la cabeza, evidentemente. Vos eras veterinaria, ¿no? Además era veterinaria, Claro. Sí, yo estudié las dos carreras juntas, enfermería y veterinaria. Me recibí a los 3 años de enfermera y a los 2 años siguientes de veterinaria. Enfermera también de pacientes críticos, ¿no? Sí, hice siempre terapia intensiva. Ahora, estando allá, ¿no? Si yo te pido 2, 3 fotos que quedaron para siempre grabadas en tu retiro, ¿de qué te acordás de nuestros soldaditos jóvenes seguidos? No sé. Mira, lo primero me acompaña es del compañerismo que había en el grupo, de la solidaridad y el altruismo para levantar el ánimo cuando alguien decaía. Estar un mes con personas con las que vos no convivías y de repente empezar a convivir, realmente se necesita mucho compañerismo para poder sobrellevarlo, porque cada uno tiene su forma de ser totalmente diferente. Nosotros convivimos un mes y realmente fue sumamente positivo. Entre uno y otro nos levantábamos el ánimo, tratábamos de sobrellevarlo a pesar de todo lo que veíamos. Pero viviste la muerte de cerca, porque cuando vos estabas en ese Hércules que recién mostrábamos, ustedes eran perseguidas por los Sea Harrier ingleses, por los aviones de los ingleses. Lo que pasa es que en ese momento hay tanta adrenalina que vos no tenés oportunidad de sentir las cosas, porque estás atendiendo, nosotros íbamos con el Hércules lleno de heridos. Por lo tanto, estás ocupada en eso y no tenés tiempo de percibir el miedo, la angustia. La adrenalina hace que tu cabeza esté en otro lado. Eran chicos, ¿no? Yo supongo que... No, de todo. De todo. Se trasladaban oficiales, suboficiales, soldados y personal civil. Las evacuaciones aeromédicas se hacían para cualquiera, no es que se hacían nada más que para Fuerza Aérea o nada más que para los soldados. Y se trasladaban de acuerdo a las prioridades que tenían en atención. No era que si era oficial se trasladaba antes. Es decir, el Hospital de Puerto Argentino decidía cuáles eran los que estaban estabilizados, podían ser evacuados y quiénes son los que necesitaban atención prioritaria en el continente, porque hay cosas que evidentemente en el Hospital de Puerto Argentino no se podían hacer. Claro.
Ahora, Liliana, yo te escuché en una entrevista de radio donde decías que todos los aniversarios son particulares, pero que este te tocaba de una manera muy especial. ¿Por qué? Sí, por la explosión que hubo en la visualización. Nosotros hasta ahora no éramos visualizadas y esto no hay que confundirlo con que no éramos reconocidas. Ahí está, vos marcaste la diferencia entre visualización y reconocimiento. Yo fui reconocida desde el principio. A mí Claro. en mayo de 1983, Fuerza Aérea me entregó la condecoración, Ahí que está. son estas. Mirá, A ver, a ver, vamos a ver. mostrémoslas. Sí, Feliz. estas. Vamos Me a entregó mostrarlas acá. Fuerza Aérea en 1983. Parte de tu orgullo también. Sí, ¿no? totalmente. Aquí está. Las Malvinas, esta aquí, estas por haber estado, por haber Claro, salvado vidas. Claro, por haber Todas tienen un estado. significado. Claro, exactamente. Eso es parte entonces del reconocimiento, pero ahora decís entonces que se le dio mayor visibilidad. Ahora. Ahora. ¿Por qué? Porque Claro. yo creo que esto es una cuestión de género ahora. Y lamentablemente nosotros éramos muy poquitas en una cantidad mucho mayor de varones. Por lo tanto, es como que no se notaba. Y la Fuerza Aérea era la primera que incorporó mujeres. Exactamente. En 1980 la Fuerza Aérea fue la primera Mirá. fuerza armada de seguridad. En esa época las mujeres tenían tareas muy específicas. Yo me acuerdo, yo estudié veterinaria y en la facultad éramos 10% de mujeres. Y ahora es al revés. Afortunadamente. Claro, ¿Sabes qué? Yo cambió. me acuerdo, yo estaba, Liliana, en primer año del colegio, ¿no? Y sentía que, más allá, como decía al principio del noticiero, de la locura, de la dictadura por perpetuarse en el poder y comenzar esta guerra, nosotros sentíamos que estábamos en guerra. Y nos decían mucho que hasta que estábamos ganando. Y que ¿Ustedes sí. qué percibían allí? Es que durante el mes de mayo se percibió eso, porque vos no te olvides que se derribaron muchos aviones, se hundieron muchos buques, es decir, la sensación y los pilotos, por ejemplo, nosotros lo que más recibíamos era información de los pilotos, evidente, porque nosotros estábamos al lado de la pista, ¿no es cierto? El hospital Rubicable estaba al lado del hangar de IPF que correspondía a la pista de aterrizaje, por lo tanto lo que más recibíamos era información de Fuerza Aérea, porque los soldados, los oficiales y suboficiales que venían de otras armas, en ese momento no te hablaban de la guerra, te hablaban de sus propias emociones, ¿no es cierto? Entonces no teníamos información de lo que pasaba, por ejemplo, en una trinchera. Pero Fuerza Aérea estaba, pero explotaba, ¿viste? Porque los pilotos eran apasionados, cada vez que salían sentían como que de ellos dependía la patria, ¿no es cierto? Liliana, a mí me gustaría preguntarte por último si en algún momento soñás con ese momento, si tenés algún recuerdo. Yo lo que más sueño es poder volver a las Malvinas, cuando vuelva a flamear la bandera argentina. No me ¿Nunca lo interesa hiciste volver hasta ahora. No. Mientras que no vuelva a flamear la bandera argentina, no me interesa volver. Liliana, vos sabés que hoy estamos buscando héroes y vos sos una... No, para nada. Bueno, pero para Sí, nosotros ¿cómo no? No. Déjanos considerarlo así. Una heroína. Claro que sí, porque fuiste a ofrendar tu vida, quieras o no, estuviste cerca de la muerte. Y hay